Eh, Vieron que en la plataforma les fui subiendo los videos de los seminarios que pasaron, así que ya en plataforma tienen los videos. Así que eso está ahí disponible. Hoy nos toca el último grupo, el grupo 5 con el paper 9, el grupo del Chino, Sol, Flor, Gastón. ¿Están los chicos y las chicas del grupo 5? Sí. Bien. Chicos, chicas, cuando quieran, ya creo que está habilitado para que puedan compartir si quieren mostrar algo en la pantalla. Estamos grabando, así que vamos a ir arrancando. Los chicos trabajaron un paper que tiene que ver con una reconstrucción histórica, centenaria, de las temperaturas medias en la ciudad de Buenos Aires. Es un paper muy interesante y como les contaba, este es el paper que va a entrar en el parcial. Es uno de los papers que va a entrar en el parcial. Después de que los chicos hagan la presentación, me tienen que contar si eligieron o no cuál es el segundo paper que entra. Pero bueno, los dejamos a los chicos con el timón y que nos cuenten a ver qué prepararon para el seminario de hoy. Chicos, todos ustedes, yo me callo la boca. Bueno, a nosotros nos tocó el paper 9, que habla sobre las características de las temperaturas extremas en Buenos Aires mediante los registros centenarios y el estudio de las condiciones invernales. A modo introductorio, en este trabajo vamos a hablar sobre el estudio de las condiciones climáticas en la ciudad de Buenos Aires, dado que es de importancia por su población. Para esto se utilizan los registros de las series de temperatura, tanto las máximas como las mínimas, obtenidas de la Estación Observatorio Central Buenos Aires, ya que abarca un gran área de influencia y tienen una mejor calidad. Trabajar con estas series de temperatura para la ciudad nos va a permitir ampliar el conocimiento sobre su homogeneidad y variabilidad de baja frecuencia. Por otro lado, en este trabajo analizaremos el comportamiento del semestre frío y del invierno astronómico. Esto es necesario para conocer cómo las temperaturas extremas afectan al consumo de energía. Al mismo tiempo, este estudio que desarrollaremos es importante para estimar los efectos de la actividad humana y el calentamiento global. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. Sí, Gastón, se escucha, ¿Bien? perfecto. Buenísimo. Bien, bueno, como decía mi compañera, la ciudad de Buenos Aires sabemos que se encuentra en una zona de latitudes medias sobre la costa del Río de la Plata. Bien, esta ciudad cuenta con un clima templado y las precipitaciones son una característica muy resaltable en esta zona, o sea, hay una gran posibilidad de lluvia siempre. Bien, la Estación Meteorológica de Buenos Aires, la OCBA, cuyo periodo de actividades de 1909 al 2013 es una base de datos de los valores diarios de máximas y mínimas temperaturas. A su vez también trabaja con otras estaciones meteorológicas a los alrededor de Buenos Aires para comparar las temperaturas. Estas estaciones son tanto como el Seiza, el Palomar, Aeroparque y La Plata. Acá no pudimos encontrar imágenes del Palomar y de ¿cuál otra más? Y del Aeroparque porque no encontramos una bien clara que se note. Por eso nos faltan esas dos en imágenes. Bien, las temperaturas que se obtienen de estas estaciones son presentadas con un delta T de 24 horas de aproximación, que son variantes como efectos que tienen como un variante los efectos hipnóticos, características geográficas, la época del año, el efecto del viento por el Río de la Plata. Estas variantes de temperatura, dado que existe una distribución de máximas y mínimas de ocurrencia, ejemplo, podemos decir, las temperaturas obtenidas en periodos de 1982 al 1988, presenta un valor de frecuencia de 45 minutos, teóricamente, de máximas ocurrencias para cada mes. Estas máximas se presentan entre las
15 horas y las 4:30, 16 horas 30. Pero cuando se pasó a la práctica, se notó que solamente un 35% ocurre en lo que sea la teoría, que era los 45 minutos. Esto se ve por el simple hecho de la variante que decíamos anteriormente, de la estación del año, el viento, variante geográfica, todo eso es lo que afecta a la teoría de los horarios de máxima ocurrencia. Que por lo que yo entendí es cómo los rayos solares llegan a la ciudad de Buenos Aires, cómo pegan, con más intensidad o no. Después, con esto, bueno, se obtienen las máximas temperaturas y las mínimas, y se puede hacer un análisis del consumo de cómo la cantidad de rayos, la temperatura máxima que hay en la ciudad, dependiendo del mes y la época del año. Este gráfico más o menos muestra lo que dice la teoría y la práctica. Después, a esto conlleva que es la isla de calor. La isla de calor, por lo que tengo entendido, se refiere al efecto que producen las grandes ciudades por las construcciones tanto de edificios como pavimentación, que lo que hace es absorber y acumular el calor del día, que ese mismo después cuando llega a la noche es liberado y afecta a la temperatura. El efecto que trae esta isla es el aumento de temperatura tanto de día como de noche, modificando el ambiente a su alrededor. Otro efecto que también colabora con la isla de calor es el efecto cañón, que esto involucra a los grandes edificios con espejo, con vidrio espejado o vidrios comunes, pero es por el tema de cómo el sol irradia entre ellos horizontalmente y lo que hace es que la temperatura se mantenga por más tiempo en el ambiente. Y después cuando ya se llega a la noche, se libera el calor y se nota un cambio de temperatura notorio. Acá en esta imagen podemos ver que en Argentina los puntos rojos son las grandes ciudades con isla de calor y dónde están ubicadas. Y las ciudades de isla fría son muy pocas, por lo que se ve. Y continúa mi compañero. Bueno, para la definición de estado natural, desde el censo del año 1910 hasta el año 1945, no hay información sobre la cantidad de población de la ciudad. Si bien la temperatura aumentó en forma continua hasta el día de hoy, producto principalmente del calentamiento urbano, desde la década de 1960 no aumentó sustancialmente la cantidad de habitantes de la ciudad, pero se supone que el aumento de temperatura es proporcional a la edificación y a los diferentes servicios. Se refiere a la isla de calor. La serie de datos históricos de la temperatura media mensual es empleada para analizar la presencia de tendencias y para la definición empleada para analizar la presencia de tendencias y la definición de estado natural. Los resultados del cálculo de la pendiente decide definir como periodo natural al comprendido entre los años 1909 y 1928, ya que en estos años la ciudad no sufrió cambios significativos con respecto a la temperatura, ¿no? Los 20 años de este periodo son promediados día a día, generando una serie de valores medios. Para esto dividen al año en un semestre frío y en uno cálido. Para las temperaturas máximas, el valor de corte es 21,44 y para las mínimas de 10,99. Chicos, no sé si a todos les pasó, pero yo perdí la pantalla, la que estaban compartiendo. Sí, yo también. Se tomó el palo. Se le fue el internet. No sé quién estaba Era la compartiendo. estrategia. La perdimos. Se me cortó. Ahí se conecta. Bueno, Ahí dale, tranquilo. Bueno, básicamente también vale aclarar, digamos, de que el estudio también fue influenciado mucho por el tema de lo que decía Gastón de la isla de calor. Lo que influye el tema de la edificación, como decía Carlos recién. Pero bueno, también tampoco no podemos decir mucho, faltan los gráficos. Claro. Chan, chan.
Bueno, ¿Está la sigo pantalla de de Gastón la que estábamos viendo? Sí, la de Gastón. Ah, ahí se está entrando, lo estoy emitiendo. Buenísimo. Puede fallar, dice el Sam. Sí, pasan las mejores familias, dicen, así que estamos bien. ¿Qué onda? ¿Marcia es la que te corta el internet? Ah, todo arreglado. ¡Qué bárbaro! Y Marcia es la que maneja el dato de los capitanes del espacio, ¿no? Yo no me olvidé de ese dato. Y nunca me dijeron dónde queda el kiosco, o sea. Sobre el Ordi. El Ordi es larguísima, che. Bien, a ver si recuperamos un poco la presentación y la cordura. Gastón, ¿estás? ¿Querés compartir la pantalla de nuevo? Ah, se metió el teléfono. Ahí viene, ahí viene. El gráfico, Gastón, porfa. Buenísimo, chicos, seguimos. Ahí va. Bueno, lo que muestra el gráfico, lo que relaciona es cómo evoluciona a lo largo de cada década la cantidad de población y la temperatura, ¿no? En el eje de la Y, a la derecha muestra la temperatura media, a la izquierda el número de habitantes, y en el eje de las X, las diferentes décadas. La curva gris es la población, que como se ve ahí, se observa del año 1850 al 1950, hubo una gran explosión demográfica en Buenos Aires. Y la curva negra muestra cómo evolucionan las temperaturas históricas. Bueno, acá se pueden ver más o menos el crecimiento que hubo con respecto a edificaciones y eso. Bien. La representatividad regional de la serie de temperaturas máximas y mínimas diarias del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Se calculan para la estación cercana a los valores medios anuales de ambas temperaturas para ver su evolución a lo largo del periodo común. A los 51 años de análisis se observa una pendiente positiva en ambas temperaturas para la mayoría de las estaciones. Todas las estaciones sufren el efecto de la isla de calor, excepto una que está ubicada en el aeropuerto más pequeño y con menos edificios cercanos. Para estudiar las temperaturas extremas entre las estaciones para 2 meses característicos y en particular, que serían enero y julio. La estación Aeroparque presenta una diferencia de temperaturas máximas similar con el observatorio y un mínimo en junio. La estación El Palomar es la que menor diferencia hay en promedio con el observatorio. Ezeiza en verano la temperatura es mayor que el observatorio y en invierno se encuentra por debajo. Y La Plata presenta siempre valores menores al observatorio de la ciudad. Y seguiría mi compañera. Bueno, para el análisis del ciclo anual se tienen en cuenta el armónico anual que se obtiene a lo largo de los años mediante los registros de la variabilidad de temperatura, tanto máximas como mínimas. En el gráfico se presentan los años que mejor ajuste tienen con el primer armónico. En este gráfico se puede visualizar la línea negra que representa de la temperatura máxima para el año 1926, donde hay una variabilidad del 77%, y en la línea gris corresponde a la variabilidad de temperatura mínima para el año 1983, donde se presenta una variabilidad del 69%. Asimismo, se pueden observar las curvas donde se representa el armónico anual de cada año. Bueno,
Yo voy a explicar las características climáticas del semestre frío. Y bueno, como dijo mi compañero al principio, la temperatura máxima que se puede tener en un semestre frío es de 21 grados, 44, y la temperatura mínima es de 10 grados, más o menos, 10,99 grados. Estos valores se usan cuando se usa la metodología de valor de corte, o sea, entre esos dos valores estaría el semestre frío. Los semestres fríos definidos con este método varían mucho con respecto a su duración e intensidad. Por ejemplo, el semestre frío más largo fue registrado en 1911 con 198 días. Y después el más corto fue en 2008 con 144 días. Y después, si comparamos el estado natural, que decía mi compañero, con un estado de los últimos 20 años, el semestre frío en el estado natural dura dura 182 días. Y en los últimos 20 años, en promedio, dura 156 días. O sea, se pierde un mes del semestre frío a lo largo de los 100 años. Y bueno, y después esta figura muestra las máximas, que son las de arriba, y las mínimas de los semestres fríos a lo largo de los 100 años y sus variaciones. La línea punteada evalúa la temperatura promedio tomado con el método de los 182 días que se definieron en el periodo natural, digamos. Y después la línea continua evalúa la temperatura promedio tomando el valor de corte, o sea, los valores esos que mencioné al principio. Y bueno, si yo hablo de las temperaturas máximas, que serían las de arriba, y usando el método de los 182 días, o sea, la línea punteada, y comparo los primeros 20 años con los últimos 20 años, hay un aumento de 1,85 de la temperatura máxima promedio a lo largo de los 100 años. Y después, si se trabaja con el valor de corte, que sería la línea continua, no hay mucha diferencia con respecto a la línea punteada. Pero sí hay un aumento de 1,23 en el promedio de las máximas a lo largo de los 100 años. O sea que sí hay un aumento, pero no es mucho, digamos. Y hay diferencia, pero no es mucha, digamos. Después, si hablamos de las mínimas, que son las de abajo, usando el método de los 182 días, que sería la línea punteada, y comparando los primeros 20 años con los últimos 20 años, hay un aumento de 2,75 grados en los 100 años. O sea, aumentó la temperatura en los últimos, o sea, a lo largo de todo el periodo que a ver cómo lo puedo decir. O sea, aumentó 2,75 grados en los 100 años la temperatura mínima. Y luego, si vemos la línea continua, que grafica la temperatura promedio usando el valor de corte. Usando el valor de corte de las mínimas, y comparamos los primeros 20 años con los últimos 20 años, 7 en los 100 años, 1,7 grados en los 100 años. O sea, la conclusión que nos da este gráfico sería que en los dos métodos la temperatura mínima es la que aumenta más que la temperatura máxima. Porque, y bueno, y esto sería con la conclusión que sacábamos con nuestros compañeros, era que las temperaturas mínimas aumentaron más, o sea, ya no es un mínimo de 7 grados como era en los primeros 20 años, sino la mínima en los últimos 20 años es de 9 grados. O sea, ya no es un valor tan chico, digamos. Y nada, la conclusión era que en los dos métodos la temperatura mínima aumenta más que la máxima igual. Y nada más.
Y ahora sigue mi compañero, pero... Ah, estaba hablando y tenía el micrófono apagado, qué boludo. Bueno, lo que voy a comentar es la evolución de la intensidad del semestre frío, que es más o menos cómo es que se toman en cuenta las anomalías que sufren estos. Profe, ¿qué hacemos? ¿Las preguntas las dejamos al final o ahora? Como quieran ustedes, chicos. Si quieren cerrar, Chino, terminar con esto y vamos a las preguntas. Bueno, como decía, lo que iba a comentar es la evolución de la intensidad del semestre frío. Esto se hace midiendo las anomalías diarias respecto al estado natural. Después de tomar el dato se suman dichas anomalías, las cuales pueden ser positivas o negativas, y a estas variables se las llaman días positivos y días negativos, según el registro que dieron en referencia al estado natural, ¿no? Una vez que tenemos estos datos, se los promedia en términos de 10 años, o sea, de una década, para obtener una visión más clara de los cambios a lo largo del siglo. La primera década fue en el año 1918, de 1909 al año 1918, y la última del año 2009 al 2013. Por lo que se puede ver ahí en el gráfico, la suma de los grados provenientes de las anomalías positivas nos dan valores cada vez más altos con respecto a la media natural de la década. Por lo tanto, es fácil decir que la acumulación de estos grados fue aumentando con el paso de los años hasta la actualidad. O sea que, como decían mis compañeros en la presentación, hay un calentamiento obvio, digamos. Después, la siguiente diapositiva, Gastón, por favor. Ahí está. Después lo que también voy a explicar es la evolución de la intensidad del semestre frío. Según los pronósticos, los estudios que se van haciendo a lo largo de los años, los inviernos son identificados como cálidos o fríos. Aunque muchas veces, como lo decía Sol recién, cuando explicaba las características del semestre frío, estos no son representados por los meses que los componen y tampoco cumplen un tiempo determinado, digamos. Se estima que el principio de los semestres fríos es generalmente en los meses de abril y mayo, mientras que finalizan en los meses de septiembre u octubre. Pero a causa de la variación a lo largo del tiempo, para poder identificarlo fácilmente en la duración del año, se analizaron la temperatura de los 5 meses que los componen en su totalidad, que obviamente es mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y ahí a estas temperaturas se las promedió y dividió en terciales, en frío, normal y cálido, según esas 3 características. Lo mismo se hizo para cada mes, y esto nos facilitó la manera de identificar la identificación de los comienzos y los finales de dichos semestres. Para analizar la homogeneidad del semestre frío con el invierno como lo conocemos, en junio, julio y agosto, se analizaron estos terciles en cada año en particular, y su variación, como todo, nos dio de entre 0 a 5 meses. Y en el caso del invierno, las distribuciones entre frío y cálido de ambas temperaturas no presentan mucha diferencia, por ser 3 meses, digamos, no da rango, no da lugar como para que haya mucha diferencia tampoco. ¿Qué dice? Dice algo ahí en el chat. Se cortó ese rango de temperatura. Claro, sí. Sí, digamos, el tiempo como debería ser, o la duración normal de un invierno o de un semestre frío, nunca es justamente homogéneo, nunca es parejo, va variando. ¿Listo, profe? Chicos, muy bien, buenísimo, buenísimo. La verdad que me encantó el resumen que hicieron del laburo. O sea, era un trabajo que tenía gran complejidad, digamos, conceptual, había mucha estadística, mucho gráfico, mucha matemática, y me parece que ustedes hicieron un buen resumen de lo importante. Y así que Flor, Gastón, Sol, Carlos y Chino, bien, felicitaciones, muy bueno. Bueno, Antes que nada, profe, Bueno, perdón por el gracias. inconveniente técnico que hubo. No pasa nada, bueno, o sea, cosas que pasan. Yo sabía, yo les dije. No, sí, cosas que pasan y bueno, no es culpa de ustedes tampoco. Hay varias preguntas y comentarios y observaciones, así que vamos a ir de a poco. Uy, se cortó el internet.
Subo en el chat. A ver. La primera de Carlos es si la estación OCBA está en agronomía. Yo vi el paper, pero no me acuerdo si dice la ubicación exacta. En Capital Federal, ¿dónde queda la estación OCBA? ¿Ustedes lo recuerdan o no? No, Está no. en medio de la capital, tiene un lugar, digamos, que en el paper dice que está rodeado de edificios y por eso se ve también afectado. Claro, Claro, Lo claro, mismo por la como- isla de calor, como decíamos, la isla de calor afecta a las estaciones meteorológicas que están cerca, hacen variar las temperaturas. La ubicación Por eso exacta del lugar, calle, no, la verdad no. Ni idea. el paper Claro. no lo aclara, no dice si No, es... Claro. No, claro. Sí. Por Bien. eso se usan las otras estaciones meteorológicas fuera de la ciudad para comparar las temperaturas, qué aumento de temperatura hay, y ahí se ve cómo afecta la isla de calor. Claro, perfecto, perfecto. Vieron que, digamos, las estaciones periféricas, la del Palomar, Ezeiza, Aeroparque y las otras que La mostraron Plata. en el mapa, Están en funcionan como estaciones control, digamos. O sea, estamos viendo para que se marque la diferencia de la estación que está metida en medio de la capital y que tiene el efecto de la isla de calor. Claro. Después, hay preguntas sobre el gráfico de Alejandro. ¿Quieren que comparta yo el paper y les muestro el gráfico de acá directamente? No hay problema si lo pongo acá. Dale, dale, dale. ¿Ese era? No. No, ese puede ser, no, era Es el único. el No, más anteúltimo, adelante. creo. Muy buena la presentación, chicos, además. Me gusta que las fotos que pusieron, todo está bueno. Se hizo muy Bueno, llevadero. gracias. Es esa. Sí, no, uno más, creo, ¿puede No, ser? más adelante, Gastón. Esa. No, pero yo quería la anterior entender. Bueno, pero estoy yo primero. Saquen el número. No, para que quede sentado, Dale. ¿Quién es más veterano? El veterano tiene prioridad. Chicos, no se peleen, hay tiempo para todo. A ver, Estaban locos para aprender, los chabones querían aprender a toda costa. la desesperación por saber. Entonces, ¿cuál es? ¿Ese o el anterior? Todo tuyo, preguntá. No, dejá ese y que pregunte. Ok. Estamos a 5 minutos que se corte, aviso por las dudas. Cualquier cosita volvemos a entrar. Se ofendió Dale, porque le dijiste veterano, escúchame. Ajuste con varianza explicada. ¿Cómo es lo de la varianza explicada? ¿Es algo matemático? Sí. Hay mucha matemática, hay muchas fórmulas muy complejas que si hay que explicarlo todo el paper detalladamente y bien explicado, nos lleva más de 20 minutos. Sí. Claro, porque es todo fórmula. Son Sí, métodos. son todos muchas métodos. fórmulas. Sí, Claro, puro formuleo. Sí. hay Sí, a dos ver, tipos de fórmulas, si no me equivoco. los chicos del grupo querían hacer un desarrollo de la matemática. Yo insistí en que no se metan con la matemática porque no era el objetivo, digamos, me interesaba que se entienda lo conceptual y no tanto la cuestión estadística. A ver, en términos muy generales, y quizás lo hayan trabajado en matemática y estadística, cuando uno hace un análisis, digamos, matemático de estas características, mide ciertos parámetros y uno asocia esa medición, esa media, esa mediana, esa observación individual, con un parámetro de dispersión, ¿sí? Voy a llamar parámetro de dispersión a un error estándar, un desvío estándar o una varianza, ¿sí? Que me da una idea de la variabilidad y de la variación cuando yo comparo la medición del día 1 versus el día 2 versus el día 3, ¿sí? Entonces quedémonos con que esa varianza que se muestra, está graficada en esa serie de picos que suben y que bajan, y que me hablan acerca de ese parámetro que se está midiendo, en este caso temperatura media, cómo cambia, cómo puede saltar, digamos, de máximos a mínimos dentro de un rango, ¿sí? Entonces, como cuando uno habla de varianza, está hablando de una medida de dispersión. ¿Qué tan variable es esa variable, justamente, que yo estoy midiendo? ¿Entre qué rangos puede oscilar? La varianza me da una idea de eso, digamos, de los rangos de oscilación de un parámetro que uno está midiendo. En este caso, temperatura, por ejemplo.
Por eso es Básicamente que es habla eso. mucho de promedio, mucho de media. Profe, Claro. disculpe, pero estoy mirando las fechas Sí, y 1926 corresponde que a la de abajo. No, a ver, que yo no me acuerdo tampoco de este gráfico. No, No, la hay línea máximas y negra mínimas. corresponde, a la de claro, 1983. no. La línea negra ondulada corresponde al año 1926. Bien. Acá acá hay dos periodos. A ver, que Sí. yo no me acuerdo del gráfico tampoco. Esperen. Esa corresponde a la línea negra de abajo. No. La línea negra ondulada corresponde al año 1926. Está bien, listo. Y AA son los valores de. Está Claro, bien. De del las armónico mínimas. anual. Claro, Del claro. armónico anual, está bien, está bien, está bien. Máximas y mínimas de todos los meses, perfecto. Exacto. Ahí está explicado. Bien, bien, sí. Ahí. Sol, ¿le explicaste? ¿Le aclaraste? Está bien. Sí, la línea de abajo es 1926 y puede ser, digamos, el negro continuo, la línea continua es el que modela el predicho, digamos, y luego la línea gris con estos picos es el que contempla la variabilidad, todo en el año 1926. Y luego está la reconstrucción para el 1983. Lo modelado, que es la línea continua, y los picos negros que muestran la variabilidad y la varianza en ese año, digamos. ¿Qué subió? ¿10 grados de promedio? No, menos era. No me acuerdo. No, porque esto está graficando máximas y Yo lo mínimas, veo ¿no? por el gráfico, lo veo, ¿eh? Pero acá estoy viendo Sí. otro gráfico. El tuyo, Sol, No, es que no me el queda de todos. bien claro Pero a el mí gráfico. estoy viendo otro gráfico, yo no sé por qué. Ese no es mi gráfico, ¿eh? Yo tengo el de características climáticas del semestre frío, dice. No sé por qué me aparece el de Flor. A ver. Análisis de ciclo Ya, ahí se nos La anual. corta, duda ahí sobre volvemos a qué entrar y gráfico. terminamos de aclarar esto. Bueno, dale, cortemos y arranquemos de nuevo. Dale, dale, dale. Ahí les corto y volvemos a entrar, ¿eh?